Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos hoy nuestras puertas, como siempre, como cada semana, para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema muy actual, muy preocupante, pero yo creo que ante el bombardeo que tenemos de información todos los días, nos pasa un poco desapercibido. Se trata de las que han dado en llamarse fake news, o sea, las noticias falsas. Pero, naturalmente, pues antes de empezar, tenemos la obligación de presentarte a los tertulianos, para que la tertulia tenga su sentido real. Así que, aunque nos falta uno, que yo no sé si va a entrar o no, porque no lo tengo por aquí, pero si entra ya nos enteramos. Pues tenemos con nosotros a Camilo Esperón, Camilo vive en el cuarto de atrás. La verdad es que vive en el cuarto de atrás. Cuando se levanta por la mañana, sale y va a hacer su trabajo. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. Hasta que no todas las nóminas que están pendientes de aquí, yo es que no salgo de aquí. No. Bueno, persevera, hermano, persevera. Ya estoy Y, hablando con el sindicato porque son 20 años ya. sí, señor, pero 20 años no es nada, que decía el tango. Bueno, y tenemos también con nosotros a Flor, nuestra profe de cabecera y profe que lo es. Bienvenida, Flor. Muchas gracias, buenas noches. También tenemos con nosotros a Tomás Acuña, como una vez al mes, él entra en el cuarto de atrás y se queda, y Tomás esté donde esté, que a veces está lejos geográficamente, pero está cerca, conectado. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por invitarme al cuarto de atrás. También tenemos con nosotros en este cuarto de atrás, que cuando estamos así varios casi se hace más íntimo porque estamos más cerca. Tenemos a Lourdes Díaz, otra veterana de la radio. Bienvenida, Lourdes. Buenas noches. Nos acompaña asimismo Carlos Rodríguez. Carlos es un poco híbrido porque, digo así, oye, con todo el respeto, porque está emparentado en Galicia, él viene de Cataluña y está enfilado hacia Grecia. Bueno, no se puede pedir más. Bienvenido, Carlos. Bien hallados, saludo a todos. Yo esperaba otro tertuliano, pero de momento no ha hecho acto de presencia, entonces supongo que no se presentará. No me ha dicho nada. Así que, por lo tanto, pues abordamos nuestra materia, aunque ya sabéis que siempre empezamos por un poquito más de temas muy breves de música, porque en el cuarto de atrás siempre sazonamos
le damos fondo a la tertulia con 3 piezas de buena música, ponemos una al principio, otra a la mitad y otra al final. En este caso, la música será de Johann Sebastian Bach. Ya está diciendo Camilo por ahí, hombre, ¿qué iba a ser? Bueno, pues no ha tocado así, ¿eh? Y serán interpretados los temas de Bach al órgano por una organista francesa fuera de serie. La tuvimos en el cuarto de atrás hace 4 o 5 años. Se llamaba Marie-Claire Alain. Esta Marie-Claire Alain registró toda la música de órgano de Bach, que es muchísima música, registró toda esa música en 3 ocasiones. Ella era famosa por interpretar piezas larguísimas sin necesitar partitura delante. Vamos ya con la primera pizca de adobo musical, que es un ejercicio para el teclado que se toca con los pies. Se llama pedalero, porque el órgano, además de varios teclados, normalmente 3 o 4, algunos tienen 5, tiene un teclado de 3 octavas para los pies. En esta ocasión, Marie-Claire Alain hace una demostración tocando solamente con los pies un tema de Bach escrito como un ejercicio para pedalero que lleva el número de catálogo BWV 598. Escuchemos pues a Marie-Claire Alain, ejercicio de pedalero en el órgano. Escuchamos. Bien, pues después de escuchar esta breve pieza curiosa, porque toda la pieza es solamente con los pies recorriendo el teclado que está en los pies, el pedalero del órgano, pues vamos a entrar en nuestro tema. Nuestro tema, como dijimos antes, son las noticias falsas o, añadiría yo, intencionadamente falseadas. O sea, que parecen verdaderas o son verdaderas modificadas, pero creo que podremos entrar en un tiempo en el cual cada uno y cada una haga su definición de lo que le parece que son las noticias falsas y cuáles son las principales fuentes. Así que empezamos por un lado de nuestro equipo y terminamos por el otro. Entonces yo tengo aquí ahora de frente a Carlos, que lo tengo en mitad de la mitad de todo el monitor. Carlos, ¿tú cómo definirías ahora mismo las famosas noticias falsas, que es que son famosas además? Y aparte de que representan, a mi modo de ver, la miseria del hombre, porque estas noticias hacen daño muchas veces, pues simplemente es presentar una noticia que, pues eso, que no se adecua a la verdad y que lo que pretende, pues es eso, es engañar, ¿no? No tiene otro objetivo. Es una noticia engañosa, una noticia que te pretende engañar, ¿no?
Tomás, ¿tú cómo las definirías? ¿Añadirías algo a esa definición? Bueno, yo creo que están definidas. No quiero abundar ni repetir lo que han dicho ya mis compañeros. Yo lo que quiero manifestar es un poco el estupor ante el desprecio absoluto por la verdad que hoy en día nos rodea por todas partes. Es decir, la gente utiliza la mentira con un sentido de impunidad total, como si de alguna manera estuviese justificado ante cualquier objetivo que se persiga. O sea, y esto es algo que está calando en nuestra sociedad, tanto a nivel de profesional, por ejemplo, como a nivel político, como a nivel de otros motivos por los cuales la gente miente, con el sentido de que, o con el sentimiento, o con la percepción de que tiene derecho a hacerlo y de que no está tan mal porque el fin que persigue, pues a sus ojos es justificable. Ujú. Eso es algo que me causa estupor. Flor, ¿tú cómo definirías o cómo ampliarías o dirías de otra manera? Bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con lo que mis compañeros están manifestando y también pienso que es una forma de manipular y de llevar a la sociedad a pensar pues mal, por ejemplo, de personas, de sociedad, de empresas, de otro tipo de cosas, pues obviamente con el fin de pues mover de forma social a las personas para conseguir pues lo que se quiere. O sea, lo que quiero decir es que hay por detrás siempre va a haber pues motivaciones de intentar manipular. Ujú. Lourdes. Pues me lo han puesto muy difícil porque estoy de acuerdo con mis tres compañeros, ¿verdad? Y sobre todo porque lo que yo, por ejemplo, he pensado desde el primer momento cuando nos comentaste el tema fue que la esencia de la falsa noticia es precisamente el engaño y es la manipulación, el llevar a las personas a pensar de una forma que además les hace manejables, porque claro, si te atrapan en un engaño o en una mentira, pues te pueden llevar hacia un lado o hacia el otro. Es lo que decía Flor, la manera en cómo te influyen en tu vida, en tu manera de comportarte, en tu forma de expresarte, en todo. Influye en tu vida absolutamente en todo. Y vemos como una mentira puede manejar las vidas de un país, del mundo entero. Ujú. Camilo, ¿tú añadirías algo a estas posturas que hemos escuchado? Bueno, yo añadiría que es algo con natural al ser humano, por desgracia, porque fue engañado con una mentira al comienzo de todo y fue una mentira muy astuta, porque para mí la peor de las mentiras es aquella mentira que va adornada con verdades a su lado, ¿no? También diría que a lo mejor la peor mentira es la que es una media verdad, también es una forma de decirlo, ¿no? Ujú. Hizo el enemigo con nuestros padres, dijo verdades, pero dijo una mentira grande en el medio y dijo no moriréis. Pero lo demás fue verdad. Vas a conocer lo que es el bien, lo que es el mal, sí, evidentemente. Y a través de los siglos y a través de las edades, por desgracia, lo que se ha hecho es ir perfeccionando ese arte de mentir que lo creó el enemigo y lo insufló en nuestros corazones desde el principio. Y hoy es sofisticado y por encima de todo es industrializado, ¿no? Y es triste ver hoy que la gente que nos gobierna, la gente que está por ahí en todas las altas esferas, yo hasta añadiría que un psiquiatra, a la gran mayoría diría que son psicópatas en un grado medio, alto o pequeño, pero porque me asombra ver todos los días gente como miente a los medios, a la cara, a otros, con una sonrisa, sin pestañear. Y yo creo que si les pones una máquina de la verdad, el famoso aparatito ese, lo engañan también porque hasta saben
saben engañar a la ciencia y tristemente eso es así. Hasta en las noticias cristianas que oiremos por internet se calcula que un 50% de ellas son falsas, que ya es tremendo, que ya es tremendo, pero bueno, es lo que hay. Y hay una forma de noticias falsas que a lo mejor entra en lo que Camilo decía ahora, pero a mí me parece muy interesante. Las noticias aparentemente ciertas. ¿Cómo veis ese tema? Ya que estamos ahí, Carlos, tú ya arranca tú porque Bueno, así mantenemos es la que, sucesión. Daniel, hoy día en la sociedad que vivimos y con la cultura que tenemos, si pretendes engañar a alguien, mínimamente hay que presentar algún aspecto de verdad, ¿no? O sea, ya nadie se traga que, mira por la ventana que hay un elefante volando. Bueno, se ha de revestir de algún tipo de verisimilitud, ¿no? O sea, que sea una noticia algo creíble, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Y como normalmente, pues el público, en general, todos nosotros, estamos siempre, bueno, estamos o esperando una noticia que se nos ha anunciado, que se nos va a dar próximamente. Entonces estás muy, muy preparado para escuchar a ver de qué se trata y ahí pues te pueden engañar o te sobrecoge una noticia que no esperas y precisamente por eso, porque no la esperas, te pueden engañar. En fin, que hay distintos métodos, ¿no? Para introducir esa mentira, esa noticia falsa. Tomás, ¿tú crees que lo que dijo Camilo antes, que a mí me ha llamado la atención, que dado que nos hemos en la persona de nuestros primeros padres, nos hemos inclinado por aceptar la mentira satánica y sin embargo rechazar como menos buena la verdad de Dios? ¿Tú crees que eso ha condicionado la inclinación del ser humano hacia el engaño, la mentira? Bueno, está claro que la mentira es algo que ha existido durante toda la historia de la humanidad. Lo que ha cambiado en los últimos años es la capacidad de difundirla. Ahora, tanto las verdades como las mentiras, pues tenemos un poder para difundirlas y para hacerlas llegar a la sociedad y a audiencias enormes, pues tremenda, por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales, por medio de otros medios. Y eso es lo que asusta, porque realmente ahora mismo hay una capacidad para manipular a mucha gente que hace unos años no había. Hace unos años, pues hace 100 años, por ejemplo, una persona podía hablar delante de 20 personas, delante de 500 o delante de 3000, pero era difícil llegar a millones de personas. Pero hoy sí que se puede. O sea, personas que simplemente pues, han ganado una cuota de seguidores en sus redes sociales importantes pueden hacer llegar a ideas con una capacidad de influir en esas personas tremenda, ¿no? Ante eso, yendo un poco a lo que tú preguntabas, cómo las personas rechazan la verdad de Dios ante la mentira de Satanás, pues hay un versículo muy interesante en Salmos 119, 128, que dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y, en oposición, aborrecí todo camino de mentira. Es decir, la palabra de Dios es presentada en la Biblia como la verdad, y todo lo contrario de la palabra de Dios es mentira. Ujú. Así de rotundo. Así de rotundo. Bueno, Flor, ¿tú crees que esto se está agravando o gracias a la facilidad de comunicaciones ahora podemos estar más en guardia? Yo creo que estamos a años luz en cuanto a peor en los últimos tiempos. Y creo que motivado por varios factores. Por ejemplo, un factor que me parece que eh, hizo que esto fuera así también como está es el relativismo. Porque si tú eliminas las verdades absolutas y todo es relativo, la mentira entonces ya no es como de al grado de, ya es como que ha perdido un poco su gravedad. Entonces ahí ese es un tema que hace que no se vea igual de importante el mentir. Entonces, pues la gente considera, "Ah, esto es una
es una mentirijilla, no es eso, tú lo ves así, pero realmente no es así porque ahora, claro, no existen para las personas las verdades absolutas. Eso por un lado. Por otro lado, las mentiras vienen muchas veces predispuestas a que la gente las crea cuando con antelación dices, porque un grupo de expertos no saben ni quiénes son, ni quiénes dejan de ser, pero le ponen ese tema de formalismo de gente especializada que habla sobre un tema y también lo hace como parecer verdad, Ujú. ¿no? Aunque sí, dentro de la noticia puede haber algo de verdad, pero eso le da como mayor peso frente a los demás. Bueno, yo es por decir un par de cosas con respecto a estos temas, luego seguimos hablando. Lourdes, ¿estamos deseando escuchar, oír, recibir buenas noticias? Pues yo creo que cada vez las personas están más ávidas de recibir noticias, pero cualquier noticia, antes que recibir buenas noticias. E incluso se dejan convencer por falsas noticias, a sabiendas muchas veces de que, o desconfiando muchas veces de lo que te están diciendo no es verdad, pero hay como un interés en el corazón de la persona de creer aquello. Necesito creerlo. Y hay personas que tú le estás diciendo, mira, que eso no es cierto. Pues yo necesito creer que eso es verdad. Te lo dicen así, entonces, es que, claro, para lo que a lo mejor para mí es una buena noticia, para ti no es una buena noticia. Y entonces, en esa distancia que hay entre una persona y otra, se pierde la verdadera esencia de lo que es la buena noticia. Entonces, yo creo que es que tenemos el corazón dispuesto a recibir el engaño. Estamos como interesados, necesitamos escuchar noticias, pero estamos más dispuestos a escuchar una mala noticia que una buena noticia. También lo sigue siendo verdad aquello tradicional, que las buenas noticias no son noticia y buscamos la noticia truculenta. Es verdad, y en la facultad de periodismo ya se le dice a los alumnos, no permitáis que una verdad os estropee un buen reportaje, ¿no? O sea, diciendo, vamos a hacer las cosas, que aquí hay que vender, y que es de lo que se vive, ¿no? Y es todo un arte, y más que un arte, me imagino que Flor igual tiene más conocimiento que yo de esto. Hay incluso ahora una escuela de psicología que está diciendo que la mentira es buena. Que si viviéramos toda la vida diciendo siempre la verdad, ir con la verdad por delante, eso sería nefasto para la sociedad y para uno mismo, ¿no? O sea que es necesario mentir y hasta llegan a la conclusión que cada ser humano tiene mínimo, dice, un número de 70 mentiras al día, ¿no? Echando por la vagina, ¿no? Yo no sé, pero lo que me asombra también es la credulidad del ser humano que por escapar de la verdad es el Evangelio, la verdad es la palabra de Dios, como decía antes Tomás cuando mencionaba el Salmo 119, por escapar de la verdad, a mí lo que me asombra del ser humano es cómo es capaz de creer la mentira, por gorda e increíble que sea. Yo he conocido movimientos gnósticos cuando yo pasé por aquello antes de ser cristiano hace muchos años. Decirte que las piedras hablaban y te podías comunicar con ellas, y decir cualquier barbaridad de la que fuera, te la creías antes de que alguien mencionase en el grupo un texto bíblico, una palabra, yo qué sé, estabas hablando a lo mejor de las reencarnaciones, de los chakras, de los viajes astrales, de 50.000 cosas, todo te lo creías, y si a alguien se le ocurría decir, hombre, pero a mí me parece que en el libro de Hebreos está establecido que el hombre muere una sola vez y después del juicio. Todo el mundo se escandalizaba. ¿Cómo puede ser eso? ¿De dónde viene eso en la Biblia? Bueno, eso no sirve. No nos vale aquí a nosotros. Pero puedes decir la mentira más estúpida y horrible que se te ocurra. Y a mí lo que más me asombraba, yo qué sé, pues a lo mejor pues, si hablabas de contactados que habían estado en universos paralelos, en planetas por ahí, en Ganímedes, y venían mintiendo a gente a las reuniones,
que se invitaban y te estaban explicando lo bien que se lo habían pasado en aquel planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo se lo creía. Como alguien tratara con una verdad, desmontar aquella gran mentira que estaba convenciendo a todos, aquello era una explosión, ¿no? Y lo que más me asombraba a mí es que yo no estaba en el medio de gente que no había hecho, yo qué sé, ni los estudios primarios. Estaba en medio de abogados, en medio de ingenieros, en medio de gente militares de alta graduación. Había gente preparadísima, a mi entender. Y yo decía, bueno, ¿y cómo podemos creernos todo eso y comernos todo esto, ¿no? Sobre todo cuando Dios me abrió los ojos, ¿no? Y yo quise después abrir los ojos a muchos diciendo, mira, yo he estado aquí tan engañado como vosotros, pero ahora conozco la verdad. En ese momento que tú te planteabas que yo había encontrado esa verdad, que me había hecho feliz, que había dado sentido a mi vida, que era otra persona en el buen sentido, automáticamente eras una persona a eliminar, a sacar del medio. Ese era mi tristeza y era mi trauma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso que la mentira reina y la mentira está ahora industrializada, ¿no? Ahora se fabrican mentiras, yo qué sé, como el que fabrica churros en una churrería, ¿no? Y las vende porque hay tanta comunicación, los medios de comunicación, y la gente se lo cree todo. Eso es lo que más me asombra a mí. Es que hay una cosa que me parece muy importante. Fijaros que en Génesis 3, en los 4 primeros versículos, ya ahí comienza una gran mentira, ¿no? Satanás le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y Eva le responde, la mujer le responde diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis. Segunda mentira, no le tocaréis. Dios no le había dicho que no le tocarían. Dijo, adelante dice, sabe Dios que si no serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Otra mentira más. Yo creo que a partir de que el hombre ha dispuesto su corazón para escuchar al padre de mentira, a partir de ese momento es cuando entró ese germen de la mentira en el corazón del hombre. Y a partir de ahí, si no escuchamos la verdad de Dios, continuamente estamos propensos y dispuestos a estar escuchando la mentira y la necesitamos creer porque la mentira convenció a esta mujer, convenció al primer hombre y la mentira sigue convenciendo a los hombres hoy. Tú le dices a una persona una verdad y le pones una mentira y se decanta por la mentira antes que por la verdad. Carlos, ¿a qué se debe, que es evidente, a qué se debe esa inclinación, digamos, que vive con nosotros, está en nosotros? ¿A qué se debe? Bueno, sabemos que, y se ha venido también un poquito hablando, ¿no? Que desde el principio, ¿no? de la historia de la humanidad y como creyentes en la Biblia, desde el principio se nos informa de este cataclismo que ha habido en el ser humano, que fue creado perfecto, que fue creado bueno, que fue creado en comunión con Dios y preparado para caminar en la verdad y creer a la verdad, pero que en un momento determinado el hombre decide desobedecer a Dios, o ir, como se han dicho nuestros compañeros, al padre de mentira, y ahí pues entra el caos, ¿no? Allí se desestructura todo, se desestructura la propia relación del hombre con Dios, consigo mismo, con su prójimo. Toda la creación prácticamente sufre esos estragos y hasta el día de hoy la estamos sufriendo. Bueno, todo lo que no se sostenga en la verdad finalmente cae por su propio peso, y es lo que se dice, ¿no? O sea, la mentira finalmente no se sostiene, acaba por caerse. Y cuando se quiere construir la vida, el mundo, la sociedad, nuestra propia personalidad y nuestra existencia en base a mentiras, finalmente estas van cayendo y el ser humano se viene abajo, ¿no? Y tiene que recurrir inmediatamente a psicólogos, psiquiatras,
todo tipo de presiones le entran en su vida y no sabe dónde pisar firme, puesto que la verdad ha desaparecido y la verdad sabemos que es el único lugar donde uno puede pisar firme. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Cualquiera que quiera realmente encontrar certidumbre para su existencia aquí en la tierra ha de buscar a Jesucristo. Tomás, en la sociedad en la que vivimos, en las últimas décadas, yo diría 4 décadas o así, pero bueno, tú ya puedes mirar algo hacia atrás, aunque no sea tanto, el hecho de sistemáticamente marginar la referencia Dios, que era algo que se usaba diariamente, si Dios quiere, Dios mediante, o gracias a Dios, pero es que ahora Dios no se escucha ni mencionar. Es más, está mal visto introducir a Dios en una conversación, en una tertulia o en una noticia, y es raro que aparezca. ¿Tú crees que esto es como un paso más en este proceso engañoso? Sin duda, sin duda. Yo la gran paradoja que veo en todo esto es, primero, que todas las personas que yo conozco y todas las que conocéis vosotros, todas las personas en general saben que la mentira está mal. Eso es algo que yo creo que es comúnmente aceptado. Cuando oímos a nuestros políticos, por ejemplo, acusarse unos a otros de mentir, lo hacen porque saben que los que le oímos van a rechazar ese comportamiento. Si se prueba que uno u otro ha mentido, vamos a rechazar el que lo haya hecho. Eso es común a todas las personas. Pero, sin embargo, al mismo tiempo que aceptamos esto como una verdad absoluta, al mismo tiempo disculpamos en nuestra vida diaria la mentira como algo inocente o legítimo para llegar a determinados objetivos. Entonces, lo que decíamos antes, la palabra de Dios presenta la verdad, por una parte, y lo contrario a la palabra de Dios es la mentira. Entonces, la persona que quiera considerarse buena persona no puede aceptar la mentira en su vida como una estrategia legítima. La mentira solo sirve para manipular a las personas, solo sirve para cambiar la voluntad de las personas, para violentarlas. La mentira, en último término, es un instrumento de violencia para violentar a una persona a tomar una decisión que no tomaría si supiera la verdad. Por tanto, es violentar a otra persona. El justo aborrece la palabra de mentiras. Proverbios 13:5. Esto es una afirmación absoluta. Se puede aceptar o no, pero la palabra de Dios lo dice claro. Si tú te consideras una buena persona, si te puedes encuadrar o quieres encuadrarte en la definición de justo, de persona justa, tienes necesariamente que aborrecer la mentira, tanto la de otros como la tuya. Vamos a hacer un alto para ofrecer la segunda pizca de adobo musical. Se trata de otro tema para órgano de Bach, ya se dijo al principio, que interpreta la organista francesa Marie-Claire Alain, la cual dijo en su día lo siguiente: vengo de una familia de músicos e interpretábamos a Bach prácticamente todas las noches, tocando en el órgano, cantando cantatas. Bach era casi una enfermedad en la familia. Bien, pues escuchemos ahora a Marie-Claire Alain en el tema de Bach para órgano solo, titulado, atención, Señor Cristo, el único Hijo de Dios. Escuchemos a Marie-Claire Alain. Es un tema breve, pero es un tema vistoso. Escuchemos.
Bien, pues después de escuchar a Marie-Claire Alain en este tema, que es un tema, aunque sea breve, es un tema bonito, pues vamos a aprovechar un poco más nuestro tiempo de tertulia y yo le voy a dar paso a Camilo ahora para despachar algo más bien breve, si es posible, si realmente ha tenido tanta importancia en la difusión de la falsedad la ampliación de Internet, el mundo digital. Evidentemente sí, porque al estar tan industrializada la mentira en el mundo digital, o sea, vamos a ver cómo uso palabras que me entiendan a todo el mundo. Se le llaman bots o robots a empresas que están dedicándose y muy bien pagadas en los gobiernos para propagar una mentira y engañar por razones políticas, por razones estratégicas, etcétera, a los demás, ¿no? Esa industria pues está tan bollante porque la verdad es que está funcionando. O sea, ha influenciado incluso en las elecciones norteamericanas, desde la Unión Soviética, bueno, desde Rusia, ¿no? La Unión Soviética ya es historia, ¿no? Incluso en Inglaterra, pues una empresa millonaria se ha dedicado también a engañar en una votación a la gente, porque es tan perfecta la forma del engaño que hoy la inteligencia artificial es capaz de mandar 1 millón, por ejemplo, 1 millón de mensajes a 1 millón de personas y cada persona de ese millón entender que ese mensaje es personal, es para ello, es para él solo, no es para los demás, ¿no? Hasta ese grado de sofisticación ha llegado la mentira, ¿no? Y como eso funciona, eso hace cambiar la opinión de la gente, en pequeño y en grande. Evidentemente esto no hay quien lo pare y estamos llegando a un momento que cuando cogemos Internet no sabremos, ya ahora, pero más en el futuro, no sabremos si lo que nos están diciendo, lo que estamos viendo, incluso en imágenes, en palabras, es verdad o es mentira, ¿no? Hoy puede estar hablando yo que sea un personaje real con la voz de ese personaje, o sea, está hablando contigo y no lo distingues si es un fake, es una mentira que está ahí contándote lo que quieres. Bueno, ante esta situación, que es evidente, que es cierta, aunque a muchos no les consta, algunos se resisten a creer que esto tenga un origen maligno, pero en todo caso, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo podemos reaccionar en un mundo en el cual la mentira crece cada día? Hay personas que están deseando escuchar la mentira más mentira para regodearse y posiblemente hay pocas, por lo que parece, que están deseando escuchar una verdad. ¿Cómo podemos reaccionar en el día a día, en la vida práctica? ¿Cómo podemos reaccionar? Carlos, ¿tú tienes alguna idea Bueno, brillante? creo que lo primero que haríamos todos es lo que se llama confirmar las fuentes, ¿no? O sea, si tiene credibilidad, ¿no? Aquel que te está informando. Eso es lo primero. ¿Quién te informa? Entonces, no es lo mismo escuchar no sé, alguna persona que ya sabes por dónde anda, qué caminos anda, por malos caminos y que te quiere llevar a un huerto malo, o pues alguien que es fiable, indiscutiblemente. Eso es lo primero, ¿no? O sea, comprobar a ver qué tipo de fiabilidad tiene esa fuente, ¿no? Y también contrastarla, ¿no? Contrastarla, eso es lo que yo hago por lo menos. En cuanto recibo una noticia, la contrasto con, no sé, otras fuentes, a ver si coinciden, porque sería muy extraño, ¿no? Que ahora me dijeran que Messi se va a fichar por el Real Madrid para entrenar al Real Madrid. No sé, tendría que mirar en otras fuentes a ver si esto es cierto o no. No me lo tragaría así de entrada, ¿no? Bueno, pues comprobar otras fuentes, ver si son fiables, sería lo primero que haría. Y mira, pensaba, de hecho,
en la Biblia, ¿no? Que el propio Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos 4 fuentes en la Biblia, ¿no? El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Sin duda eso también tuvo en su momento un propósito y lo tiene, ¿no? Los primeros cristianos tampoco, no sé, se contentaban, ¿no? Con escuchar una sola fuente, y creo que fue muy providencial que Dios pues finalmente inspirara estos 4 evangelios que nos han quedado para tener una mayor certidumbre acerca del evangelio. Hombre, eso es una idea interesante, muy interesante. Ahora vas a tener que aclararla un poquito, pero bueno, le vamos a pasar en la palabra a Tomás a ver cómo dilucida el asunto. ¿Cómo enfrentar esta situación de una manera sencilla y práctica en el día a día? Bueno, lo primero, yo creo que hay que concienciarse de que la primera gran mentira es la que expresa aquel refrán que todos tenemos asumido, ¿no? Nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Eso es mentira. Las cosas son verdad o son mentira. Y lo digo porque muchas personas asumen hoy en día que realmente no hay verdades ni hay mentiras, que realmente hay ideas todas respetables. Bueno, lo que hay que respetar son las personas. Las personas son dignas de respeto todas ellas, e incluso de aprecio y de buena voluntad y de amor por las personas. Pero las mentiras no son dignas de respeto. Las mentiras son mentiras y pretenden lo que pretenden siempre las mentiras, que es violentar a las personas aportándoles información falsa para que tomen decisiones que no le convienen. Eso es la finalidad de la mentira. Por tanto, yo creo que vendría bien reflexionar un poquito sobre esto. ¿Todo es verdad o es mentira? Y el color del cristal con que se mira es lo que me ponen en el medio para confundirme. Pero ¿todo es verdad o es mentira? La palabra de Dios dice que ella es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que esté en oposición con la verdad es mentira. Nada puede ser media verdad o media mentira. Las cosas son verdad o son mentira. Y eso es algo que se está difuminando en el día de hoy. Me parece que es vamos, necesario reflexionar un poquito sobre eso. Cualquier cosa que llegue a mis oídos, cualquier información que yo lea en el periódico o que me transmita el vecino o un amigo del trabajo, ¿es verdad o es mentira? No es relativo. Ujú. Flor, ¿tú qué añadirías a esa rotundidad de Tomás? Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que Tomás acaba de decir, pero sí que me parece que ante las noticias nosotros podríamos también buscar si los hechos y los datos y las cosas que nos aportan esas noticias son precisos y no son verdad, o exactamente, si no son verdad, si provienen de la verdad o vienen de la mentira. También la forma en que esté el artículo o la noticia es escrita, porque si es objetiva o si es subjetiva, si nos pone desde el punto de vista del que está escribiendo, sería una noticia, claro, obviamente subjetiva, o si realmente intenta narrar un hecho de una forma objetiva. También si es parcial o no es parcial, o sea, si toma partido por algún lado, o sea, esas serían cosas que nos pueden indicar de dónde viene, más que de dónde viene, hacia dónde va lo que nos están contando, ¿no? Ujú. Pero yo creo que aún así es muy fácil engañar. Y también me parecía importante el decir que ojo con lo que se comparte, ¿no? Que quizás muchas veces el tema de Internet que antes comentábamos, lo que produce es que la difusión de las noticias sea en verdad o sea mentira, vaya
a la velocidad de la luz y llegue hasta los rincones más recónditos del planeta. Entonces, antes de compartir absolutamente nada, también tendríamos que tener precaución y pensar muy bien lo que se comparte, porque podemos estar nosotros mismos compartiendo cosas que no son reales o que sean falsas. Lourdes, tú sigo con la pregunta. ¿Cómo crees tú que podemos hacer frente a la mentira masiva en el día a día, en la vida normal, cuando vas a la tienda o al colegio o al trabajo o estás con los vecinos? Bueno, hay que decir que la Biblia ya nos advierte que en nuestro tiempo los malvados y los impostores irán de mal en peor y que engañarán y serán engañados. Así nos lo dice en el libro de Timoteo. Fíjate, engañarán, pero también serán engañados. También los hijos de Dios podemos ser engañados. Lo que decía Flor ahora, que muchas veces se comparten cosas que son mentira y muchas veces eso nos puede pasar también a los hijos de Dios. Por eso tenemos que ser muy prudentes, porque efectivamente con Internet todo va mucho más rápido. Pero además de esto, no tenemos que creérnoslo todo, ni todo lo que se ve, ni todo lo que se oye lo podemos creer. Tenemos que valorarlo siempre. Para nosotros es importante tener presente la palabra y lo que nos advierte la palabra. En Proverbios también nos habla de que el simple se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Y creo que los hijos de Dios tenemos que tener muy presente también esto, para no participar del engaño y para no ser engañados tampoco. Y importante sobre todo es saber si realmente ir a las fuentes, lo decía antes el compañero, hay que ir a la fuente, hay que ver si eso es verdad. No entremos rápidamente en la mentira, no seamos excesivamente rápidos. Todo va tan rápido que ahora inmediatamente actuamos y yo creo que tenemos que aprender a ser sosegados, tranquilos y, como nos dice la palabra, a examinarlo todo. Creo que el examinar las cosas es muy importante y es muy prudente también. La prudencia tiene que ser sobre todo, sobre todas las cosas. Camilo, ¿tú crees que esto que nos recomienda Lourdes es posible en la práctica real? Yo creo que sí, con la ayuda del Señor, evidentemente, que está bien escrito que Él nos llevará a toda verdad y también dice si fuera posible engañar a los elegidos, ¿no? En el momento del gran engaño final, ¿no? Por tanto, lo que pasa es que la buena gente o el cristiano, vamos a decirlo así, tiende a ser crédula, ¿no? Va con la bondad de la persona. Por eso también el Señor nos advierte, cuidado, ser astutos como serpientes, ¿no? Masos como palomas, pero ser astutos como serpientes, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención es aquí Carlos cuando habla del contraste, ¿no? Evidentemente estamos obligados a contrastar siempre las cosas y el ejemplo de los evangelios me parece un ejemplo precioso, ¿no? ¿Cuántas veces me han venido a mí en clases, yo qué sé, sobre los evangelios, diciendo, bueno, si uno dice aquello y otro dice lo otro, tratando de buscar contradicciones y diciendo que son tan tardíos que entonces pues uno lo tuvo que escribir de esta manera en base a lo que le contaron otros y etcétera, etcétera. Y cuando yo le he tenido que explicar muchas veces, decir, no, al contrario, que haya 4 versiones, vamos a decir versiones entre comillas, de un hecho, eso es lo que le da veracidad, ¿no? Ponga el ejemplo de los periodistas que han ido a ver el accidente X ahí en la calle, ¿no? Cada uno en su medio va a poner la noticia de una forma diferente. Lo que da veracidad a los hechos es que uno lo vio de una manera desde un ángulo, otro de otro. Pero lo que da veracidad, de hecho, es que aquello sucedió, aquello estaba allí y fue de esa manera. A mí cuando me han inoculado mentira, que por desgracia me la tienen inoculado más de una vez, por ejemplo, volviendo, ya que estamos hablando de un maestro de verdad que es el Señor Jesús, ¿no? Cuando hablaban de otros maestros que me querían decir que eran también maravillosos,
ellos no cometían defectos ninguno y la historia siempre estaba muy contrastada. Era una y era perfecta, no había fallos, no había nada malo o nada que indujera que aquello tenía que ser, digamos, tener un punto de flaqueza, ¿no? Y ahí es donde está la mentira, precisamente, donde está la mentira. Si aquel maestro de luz me viene que todo lo hizo precioso, bonito, perfecto, no, no es así, no es así. Las cosas se contrastan, se miran las fuentes, se analizan. Y después, el que quiere creer la mentira, que la siga creyendo, y la persona sincera, la gente objetiva, va a decir, no, esto está contado de tal manera que tiene que ser verdad, ¿no? Es así. Sí, pero esto plantea un problema que ahora que yo le dije a Carlos antes, lo vas a tener que aclarar un poquito. Esto plantea siempre un problema. Y el problema es que en el día a día, en el continuum que vivimos cada uno, en las relaciones diarias, en donde sea, y puedes estar, yo qué sé, pues a la cola esperando para coger el pan en la panadería, o puedes estar llevando al niño al colegio, o puedes estar charlando con alguien que de repente te encontraste, ay, cuánto tiempo sin vernos y tal, no sé qué. ¿Cómo filtras tú lo que te llega y cómo puedes mantenerte en lo verdadero? A mí me parece que es bastante complicadillo. Tiene que haber una fórmula. Carlos, ¿tú qué dices? Hombre, indiscutiblemente, eso nos obliga a usar la razón, eso nos obliga realmente a esforzarnos en pensar y pensar correctamente, ¿no? Y en este sentido, tener una confianza también en una serie de principios, de valores que son inamovibles, que no se puede, no sé, que no puedes en tu mente aceptar cualquier cosa, cualquier proposición que te hagan o te presenten, te digan, ¿no? Bueno, vengo a decir con esto, y creo que Camilo también hacía referencia, ¿no? Para todo necesitamos la ayuda de Dios, absolutamente para todo. Incluso para discernir pues no sé, el comentario más pequeño que alguien nos puede hacer. Para todo necesitamos a Dios y en este sentido hemos de tener esa buena relación con Dios por medio de la oración, por medio de la comunicación con Él, abiertos a su espíritu, porque finalmente va a ser Él el que nos conduzca a toda la verdad, ¿no? Y hay que descansar también en que tenemos esa guía del Espíritu Santo con nosotros, para todas las cosas, incluso como tú dices, incluso para cuando estás en la fila para pagar en el autoservicio o cuando estás comprando el pan. En todo nos va a guiar el Señor y nos va a ayudar y hay que confiar en eso. Tomás, ¿se nota en los demás si uno acostumbra a ser ponderado y veraz? ¿Se nota en los demás? Bueno, eso no siempre es fácil, no siempre es fácil y depende un poco del conocimiento que tengamos de la persona que tenemos delante, ¿no? Hay veces que hablamos con una persona que, bueno, que conocemos hace años y que sabemos ya que su palabra es poco fiable. Y eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que lo que hay es que ser sabios en el sentido de cuando nos llega algún tipo de información, digamos que discernir si esa información es trivial y no tiene importancia ninguna o es algo que realmente puede tener. Y si realmente puede tener, por ejemplo, importancia la información que nos llega sobre otra persona y que cuestiona su honorabilidad o su comportamiento, pues lógicamente tenemos que contrastar esta información, asegurarla bien o dejarla guardada en lo más profundo de nuestra mente. A veces es difícil sacar las cosas de la mente, pero es importante saber dejar las cosas guardadas ahí y no difundir cosas que pueden ser mentira. Es muy importante, la verdad. Cuando eh, tenemos conocimiento de cualquier información que nos llega, saber si es verdad o simplemente clasificarlo como una información no contrastada y que no sabemos si es verdad y que por tanto no vamos a utilizar nunca en ningún contexto y en ningún aspecto porque podría hacer daño a otras personas. Esto es muy importante. Yo creo que es algo que distingue a las personas que saben dirigirse por la vida
sin hacer daño a otros y tratando de ser, al contrario, un instrumento de crecimiento y de felicidad de otras personas. Y cuando una persona pues va por la vida siendo un agente destructivo, un agente pernicioso para otras personas, ¿no? Por tanto, es importante cuando nos llega una información contrastarla y ser sabios y valorar de quién nos llega y qué evidencias tenemos de que aquello es verdad o no. Y si no las tenemos, saber guardar esa información en lo profundo de nuestra mente y no sacarla de ahí. Bueno, mira, eso es un del día a día muy, 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 muy habitual. Oye, ¿te has enterado? ¿Sabes qué? Oye, me han dicho que resulta que fulano, mengano, zutana, resulta que, y de momento, cuando se cuenta una noticia de esas, es porque hay la convicción de que es una noticia interesante. Entonces, y choca. Y bueno, la tentación de esparcirla, de hacer de ventilador, como dicen algunos, pues es grande. Así que creo que esto vale muy bien para cerrar nuestro tiempo de tertulia, porque es algo muy importante con lo que todos nos encontramos con bastante frecuencia. Así que contrastar, no mover ni una palabra si no tienes absoluta seguridad, incluso con la misma persona, si se puede, antes de difundir cosas que pueden perjudicar vidas y familias. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vamos rápidamente ya pues a buscar nuestra tercera pizca de adobo musical, después de agradecer a nuestros contertulios, de agradecer a Tomás, a Carlos, a Flor, a Camilo, a Lourdes, este tiempo valioso en el cuarto de atrás. Y ahora viene la tercera pizca de adobo musical que está comprometida y tiene que salir adelante. Se trata de otro tema de Bach para órgano, el BWV 606, titulado, atención, Vengo aquí desde el alto cielo. Naturalmente se refiere al Señor Jesucristo. Es que la música de Bach es una música orientada a Dios, la mayor parte de su música. Bueno, pues escuchemos a la organista francesa Marie-Claire Alain interpretando Vengo aquí desde el alto cielo. Esto da que pensar. Pues escuchemos a Marie-Claire Alain y despidamos este tiempo. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.